10 tendencias post pandemia. Número 1. Habrá más emprendimientos porque si bien los emprendimientos antes estaban muy estimulados y mucha gente quería emprender, veía la necesidad, veía lo atractivo de emprender y ser autónomo, hoy en día, ahora, han visto también de que la famosa seguridad que los frenaba ya está puesta en tela de juicio, porque muchas personas, siendo empleados y dependientes, trabajando en dependencia de un empleador, han visto de que hasta a veces más complicado era poder tener la ayuda que si hubieran sido autónomos. Entonces, post pandemia, tendencia número 1, habrá más emprendimientos y sería muy bueno que reflexionaras si en tu situación no cabe también la posibilidad de continuar en una situación independiente como emprendedor, buscando la forma que sea necesaria. Tendencia número 2, Zoom y las tecnologías. Zoom es un ejemplo de una aplicación que se hizo famosa. Yo no la conocía, pero la conocí en la pandemia porque me permitió tomar contacto a través de videoconferencias con los seres queridos. Y al ejemplo de esto, hay muchas aplicaciones, muchos servicios que la gente pudo experimentar mundialmente y que han venido para quedarse. Tecnologías que nos aseguren que en situaciones de limitación podamos, pese a todo, solucionar aspectos muy importantes de nuestra vida. Las nuevas tecnologías han venido para quedarse. Hay hábitos que están siendo cuestionados. Durante la pandemia, la gente no pudo, ni tú ni yo, de pronto pudimos, pero tampoco quisimos ir a comprar ropa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pensábamos que lo que teníamos era suficiente. ¿Sabes qué? Ese cambio de hábitos es impactante en una industria que ha todo el tiempo tratado de establecer un hábito y hoy en día ese hábito está siendo cuestionado por ti mismo porque realmente no necesitabas, porque cuando fuiste en estos días a ordenar tu guardarropas has notado de que tenías muchas cosas que no hacían falta. Ese minimalismo proveniente de la pandemia, proveniente de que estamos en casa más tiempo, proveniente de que tampoco pensamos que era necesario salir a comprar ropa, eso sí que impactará mucho. No es tan seguro que todo volverá a la normalidad en el ramo de la confección de la industria textil. Sí, reflotará el pequeño mundo. En esta pandemia también la gente ha tenido necesidad muy justificada de tener contacto con sus seres más queridos, con su círculo más cercano. Al mismo tiempo que de pronto se vio de que tanta cantidad de relaciones de pronto no cumplían y no satisfacían esas necesidades de contacto. Entonces, muy bien, si hay algo que sale favorecido y reflotará, es el contacto con nuestro círculo, la apreciación, la percepción de que ese círculo más cercano es muy importante de cuidar. Y el cuestionamiento a gastar tiempo, a insumir tiempo en relaciones que de pronto no son tan fructíferas. Lo que no funcionaba ya venía con tendencia a ser cuestionado, pero con esta pandemia la tendencia ya se transforma en un hecho real. Los atascos en el tráfico que la gente globalmente ha experimentado ahora, de que qué suerte, por lo menos en esta pandemia evitamos eso, porque a nadie le gusta, ¿verdad? Y como a nadie le gusta eso, también hay muchas otras cosas que no tanto sin llegar al calificativo de no me gusta, pero que tampoco han mostrado que sean útiles ni han mostrado la solvencia que deberían tener. Y ahí viene un cuestionamiento muy grande a instituciones, tanto organizaciones como Estados Unidos, como la Unión Europea, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial de la Salud, que tendrán que justificar su derecho a la existencia. Y no es seguro que lo aprueben, porque hay muchas
muchas cuestiones que han quedado al desnudo y que esas instituciones no han podido resolver las cosas. Se verá entonces de qué forma y si realmente esas instituciones tienen su derecho a la existencia. Pero esto no pasará desapercibido porque muchas personas globalmente han experimentado esa percepción fruto de la situación tan crítica. Los vuelos, sí, pueden que sean más baratos, pero no te lo esperes, puede que sean más caros. ¿Por qué? Porque esa industria ha sido impactada de forma gigante. Han tenido que reducir personal, han tenido que reducir mucho. Y entonces es probable que también los vuelos se reduzcan. Si se reducen los vuelos y se achica el mercado, y eso se combina con que la gente tiene una nueva visión de lo que es la importancia que tiene volar o no volar, entonces puede ser que se reduzcan los vuelos. Y entonces, si el mercado se contrae, también el precio subirá. Porque lógicamente la masa de consumidores se reduce y entonces de alguna manera los que consuman tendrán que asumir el costo más grande. En fin, esto es para pensarlo. La educación virtual al revés es una de las cosas que venía creciendo, pero a un ritmo lento. Ahora con la pandemia la gente ha experimentado qué gran cosa es la educación a través de internet. Cantidad de alumnos de escuelas públicas han tenido que experimentar la educación a través de internet. Y los profesores que antes defendían, como si fuera su fuente de trabajo, defendían la tecnología del aula presencial tal cual como la institución lo indicaba. Hoy en día también han tenido que entrar a esta nueva dinámica, y eso ha venido para quedarse. La educación no solamente va a ser virtual, sino que además los consumidores la van a buscar y hay mucho dinero en esa línea, en ese mercado. Los servicios han sido, en muchos países, han sido una fuente de ocupación, de una manera de, para muchas personas, ganarse su sustento. Pero también ahora viene un calificativo, servicios estratégicos, porque se ha visto de que en esta situación no todos los servicios son iguales. Hay algunos que son estratégicos y que deberán ser puestos entonces en el nivel que les corresponde. Por lo tanto, ya sabemos que habrá una revalorización de los servicios estratégicos. Y con esto pasamos al segundo punto, que son el comercio mundial, las industrias y la producción de productos y de maquinarias. ¿Por qué? Porque entonces también está en cuestionamiento si no hay producción material que debe ser considerada estratégica para un país, para que en caso de que surja una nueva situación como esta, eso esté bajo el control del país, de la nación. El comercio mundial entonces sufrirá una revaluación que implicará de pronto que algunas producciones se hagan en el país. Finalmente, una nueva visión de lo que es la seguridad nacional, porque muchos países, muchas organizaciones internacionales definían la seguridad nacional y las amenazas, y esto de los virus, de estos pequeñitos seres que aparecieron en nuestra vida, ahora están ahí y provocaron una situación increíble, no imaginada, o de pronto imaginada por algunos pero no por todos, y hoy está ahí, está sobre nuestra mesa para ser analizado. Entonces eso será un punto también post pandemia, que será una tendencia, valorar aspectos que antes no se valoraban sobre lo que es nuestra seguridad. Con esto entonces les deseo muy feliz fin de semana, muy agradecido por los comentarios, por las consultas que he tenido de muchos empleados que se han visto también
desfavorecidos en esa situación porque de pronto los empleadores no estaban ayudando o cooperando para resolver un problema. Y entonces esto, volvemos al punto uno, es decir, de pronto mucha gente está pensando ser emprendedor hubiera sido mejor, y yo coincido plenamente, estoy a vuestro servicio. Gracias por los me gusta, gracias por las suscripciones, por compartir, y muy agradecido porque sin ustedes esto no sería posible.